el año 2008 se estrenó una película que llevaba por título, era Batman, ¿no? Pero ahí aparecía un personaje que se lo conoce como el Joker o el Guasón. Algo interesante de esa película es que el actor que interpretó a el Guasón, que es el villano de la película, es que él, antes de terminar la película, se quitó la vida, ¿no? Se suicidó. Y la razón que muchos intentan investigar o analizar sobre la depresión profunda a la que llegó este actor es que se metió tanto en el personaje que era este villano, que era alguien sombrío. Se metió tanto en el personaje que llegó a afectarle psicológicamente a tal punto que el hombre se hundió en una profunda depresión y terminó quitándose la vida. Es interesante y tan triste como un grado de profundización en la actuación hizo que esta persona no sabía diferenciar entre cuál era el personaje y cuál era su persona. Se mezcló tanto. Bueno, amados hermanos, hemos estado en nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas hablando sobre un tema llamado la hipocresía. Y la palabra hipocresía justamente significa actuar. Y qué triste es, amados hermanos, cuando en nuestra vida, que probablemente llevamos una vida de hipocresía, una vida donde hay dos personas, una que actuamos y la otra verdad, pero al final se llegan a confundir y no sabemos cuál es el personaje y cuál es la persona real. Quizás tú puedes llegar a pensar y decir, muy bien, te comportas de una manera aquí en la iglesia y otra en la casa, pero ¿cuál es el verdadero? ¿El que se comporta aquí en la casa o el que se transforma aquí en la iglesia o el que se transforma en la casa? ¿Cuál es el verdadero? Y llegamos al mismo punto de este triste actor. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas y vamos a seguir hablando sobre este tema delicado de la hipocresía que el Señor Jesús acusó a los líderes religiosos, pero que ahora el Señor Jesús va a advertir a sus discípulos de este terrible pecado, de esta terrible situación a la que muchos de nosotros podemos estar tentados a entrar. Así que les invito, amados hermanos, a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Antes de entrar a nuestro pasaje, recordemos un poco el contexto. Nuestro Señor Jesús había sido invitado a cenar, a comer por uno de los fariseos. Y vamos al versículo 37 y 38 de Lucas 11, antes de nuestro estudio en Lucas 12, para ver el contexto. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Y algo que habíamos visto en aquella ocasión que con el pastor Ángel estudiábamos este pasaje, es que esta frase de que se lavaban las manos no es la simple actividad que muchos de nosotros hacemos quizás antes de comer, que es lavarnos las manos. Los fariseos veían como una actividad religiosa lavarse las manos todo el tiempo, muchísimas veces. Y ellos consideraban que si no te lavaban las manos la cantidad de veces que ellos decían, entonces eras inmundo, eras un pecador sucio, porque debías lavarte las manos todas las veces que ellos decían. Así que el Señor Jesús entra a esta casa de este fariseo y el fariseo ve que Jesús no se lava las manos como ellos creían y decían que se debía lavar las manos. Así que empiezan a mirarlo de forma extraña, a juzgar y a decir, este hombre es el tal maestro que todos le siguen. Bueno, Jesús, en todo el pasaje que estudiamos en aquella ocasión, todo el pasaje de Lucas 11 hasta el final del capítulo, Jesús acusa a estos hombres de ser hipócritas, de ser
actores, de ser personas que de forma externa se presentan de una manera bonita, pero por dentro están todos sucios, llenos de muerte. Así que Jesús, todo el pasaje, acusa a los fariseos y a los escribas de ser hipócritas. Ahora vamos a nuestro pasaje, Lucas capítulo 12, versículo 1, empezamos leyendo, diciendo, en esto, ese conector nos lleva a mencionar de que este suceso viene a continuación de aquella cena. Así que salieron de la cena y en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Así que veamos la imagen, hermanos. Está saliendo Jesús de la casa de este fariseo y se juntan muchas personas, millares, dice una multitud, a escuchar la enseñanza de Jesús. Pero de todo el grupo de personas, el Señor Jesús se va a dirigir a un grupo especial. ¿A quiénes? A sus discípulos. Por eso dice, de toda la multitud comenzó a decir a sus discípulos. El Señor va a dirigirse específicamente a sus discípulos. Y preste atención, amados hermanos, porque esta advertencia que viene del Señor Jesús va a los discípulos. ¿Por qué esta advertencia va dirigida a los discípulos? Porque alguien que está muerto en sus delitos y pecados simplemente vive de la forma que vive. Pero un discípulo verdadero tiene que cuidarse de no caer en este triste pecado. ¿Cuál es la advertencia del Señor Jesús a sus discípulos? Dice al final del versículo 1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura usa una ilustración. Bueno, el apóstol Pablo menciona esta figura de la levadura también para mostrarnos a qué se refiere. Acompáñenme sin perder Lucas a Gálatas capítulo 5, hermanos, por favor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 9. Gálatas 5, 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Está haciendo una advertencia de que un poco de pecado puede manchar todo. Ahora, hermanos, esta figura, a los que alguna vez han hecho pan, masa, van a entender. Yo me acuerdo que hace unos años atrás trabajaba en un restaurante y yo ayudaba también en la preparación de hacer pan, ¿sí? Me acuerdo que yo solamente era el que ayudaba. La dueña ponía las cosas y yo iba, mezclaba, ayudaba a amasar, pero yo no era el que normalmente hacía solo. Pasó el tiempo y justo hubo un día que la dueña estaba muy ocupada, ella no podía hacer, así que ella dice, bueno, parece que hoy no vamos a hacer pan. Y yo, como El Salvador, quise decir, bueno, yo puedo hacer el pan solo si ya varias veces le estoy ayudando. Y ella confió en mí, me dice, muy bien, me dio los ingredientes para que yo lo pueda preparar. Y yo empecé a preparar el pan solo, todo. Y ya cuando ya estaba a punto de meter el pan al horno, viene la dueña y me empieza a hacer un examen para ver si no me había olvidado un ingrediente. Y me olvidé un ingrediente muy importante, que era la levadura. Así que me salió una galleta incomible, ese pan. Pero, ¿qué es lo interesante? Es que uno ve la cantidad de masa que uno tiene en el pan. Si uno no le pone levadura, eso se queda una tabla, ¿verdad? Pero basta un poco de levadura y hace que esa tabla pueda convertirse en un pan rico, ¿verdad? Suavecito, que infla la masa. Bueno, la idea de lo que está diciendo Pablo en Gálatas es que está dando esta ilustración. La levadura puede afectar toda la masa. No es que yo pongo la levadura y solo va a afectar a la mitad, ¿verdad? Sino que la levadura va a afectar
toda la masa. El Señor Jesús está usando esta figura para mostrar lo que hace el pecado en las personas. No es que yo tengo un pecadito, pero solamente afecta esta parte de mi vida. No. Sino que un poco de levadura afecta todo. Un poco de pecado afecta toda tu vida. No es que simplemente esta parte de mi vida afecta toda tu vida. Ahora el Señor Jesús está diciendo, tengan cuidado de la levadura, tengan cuidado de este pecado que hacen los fariseos. ¿Cuál es el pecado que debemos tener cuidado? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía, ya habíamos dicho que la palabra hipocresía era una palabra que se usaba para referirse a los actores. Los actores se los conocían como los hipócritas, los que actuaban, los que representaban algo, ¿verdad? Obviamente luego con el tiempo se empezó a usar esa palabra para referirse a personas que se mostraban de una manera, pero que en realidad eran otra cosa. Ahora, el Señor Jesús está diciendo, tengan cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos, la hipocresía. Dos aspectos, hermanos, a considerar de esta advertencia del Señor Jesús a sus discípulos. Número uno, deben cuidarse de la influencia de los fariseos, porque ellos son hipócritas. Tengan cuidado, ustedes lo tienen como maestros. Tengan cuidado de la influencia de estos maestros hipócritas. Y número dos, tengan cuidado de ustedes caer en ese mismo pecado de la hipocresía. Así que veamos en primer lugar, cuídense de la influencia de los fariseos, de la hipocresía. Esta es una advertencia a evitar la influencia de falsos maestros. El Señor Jesús les está señalando, estos fariseos son hipócritas, son falsos maestros, no los escuchen. Tengan cuidado de estos hombres. Las personas debían tener cuidado de ellos, amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de los maestros a los cuales estamos expuestos. A los maestros a los cuales escuchamos sus consejos o escuchamos sus enseñanzas, porque la enseñanza y el ejemplo de esos maestros a los cuales estamos expuestos pueden tener una gran influencia en tu vida. ¿A qué maestros estás expuestos, hermano? Tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Pablo va a advertir de la aparición de falsos maestros. Y presten mucha atención a cómo Pablo hace esta advertencia. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres, y presten atención a las características de estos hombres. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. ¿Se dan cuenta la diferencia? Son todo lo opuesto a lo que se muestran. Amados hermanos, un falso maestro jamás va a mostrarse como un falso maestro con todas las letras. No es que va a llevar un título en la cabeza, yo soy un falso maestro, ¿no? No, más bien aparentan ser una cosa, pero en realidad son totalmente lo opuesto. Estos hombres son traidores, son blasfemos. Pero Pablo dice, tengan cuidado porque estos van a tener apariencia de piedad. Y ahora fíjense la recomendación que Pablo le da a Timoteo, versículo 5, terminando. Pero negarán la eficacia de ella, es decir, de la piedad, a estos evita. Hermanos, a los falsos maestros se los
evita. No se los tolera. No es que yo escucho ese predicador que yo sé que tiene una falsa doctrina, pero voy discerniendo así a veces lo bueno, ¿no? Voy sacando lo bueno y desechando lo malo. No, hermano, a los falsos maestros no se los tolera y se empieza a sacar, sino que se los evita. Evita, hermano. Evita falsos maestros. Alguna vez alguien me preguntaba, hermano, ¿usted qué piensa? Hay un predicador que enseña bien, ¿no? Y me quiso hacer escuchar una enseñanza de ese predicador. Bueno, yo ya conocía la tendencia de este predicador y le pregunto, ¿tú sabes cuál es su postura? ¿No? Este predicador es un predicador adventista. ¿Cómo puedes estar escuchándolo? No, pero es que yo escucho los buenos consejos que da a veces de la Biblia. No. ¿Por qué? Porque a estos falsos maestros que enseñan falsa doctrina no se los tolera, sino que se los evita. Ese es el consejo que nos da la palabra del Señor. Amados hermanos, es la advertencia que el Señor Jesús le está diciendo sobre estos fariseos. Guárdense, tengan cuidado de estos fariseos porque son hipócritas. Evítalos, evítalos. Era la advertencia del Señor Jesús a sus discípulos sobre estos falsos maestros. Cuidado con quién está influenciándote. Ten mucho cuidado, debemos evitarlos, porque podemos ser arrastrados por el mismo tipo de pecado. ¿Por qué las iglesias que enseñan el evangelio de la prosperidad son tan llenas y las mismas personas que asisten parecen tener el mismo perfil del que enseña? Bueno, el que enseña parece que lo único que le interesa es el dinero y prácticamente pareciera que a las personas que le escuchan lo único que le interesa también es el dinero. Ten cuidado de ser arrastrado por el mismo pecado de aquellos maestros que están influenciando tu vida. Evita. Es la advertencia del Señor Jesús. Cuidémonos, guárdense de este tipo de maestros, de la levadura de los fariseos, hipócritas. Y ahí viene la siguiente advertencia. Guárdense de la levadura de los fariseos. La hipocresía también es una advertencia a cuidado en que tú caigas en el mismo pecado. Podemos estar señalando y decir, sí, son falsos maestros, son hipócritas. Pero cuidado que tú también estés viviendo una vida de hipocresía. Richard Baxter señalaba a los predicadores y le decía, cuidado predicador, que tú estés viviendo en los pecados que dices a la gente que abandonen. Hermanos, cuidado que nosotros estemos ayudando a las otras personas, estemos diciendo a las otras personas, apártate de tu pecado, y nosotros estemos viviendo en los mismos pecados. Cuidado y caer en la misma hipocresía, en este pecado. Hermanos, esta es una fuerte advertencia, porque la palabra hipocresía tiene el sentido de ponerse una máscara y actuar. La hipocresía es un pecado de deshonestidad y engaño, y es un pecado tan denigrante porque es un pecado que busca engañar a las personas, y lo más triste, es un pecado que supuestamente pretende engañar a Dios. Y ese es un pecado muy triste. La hipocresía es como la levadura. Es suficiente, es suficiente que des espacio a un poco de hipocresía en tu vida para que toda tu vida se vea afectada. Solo es suficiente un poco, hermanos. La hipocresía es un pecado muy peligroso porque pretende esconder otros pecados. Eso es la hipocresía. Es un pecado que pretende esconder otros pecados, aparentando algo que no somos. Y como le dice Pablo a Timoteo en esta advertencia de estos fariseos, y veniendo a ser personas que tenemos apariencia de piedad,
pero en realidad somos totalmente lo contrario. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de cómo es la hipocresía. Y esto para mostrar que ninguno de los que estamos acá nos salvamos de este pecado peligroso. Vamos a 2 Samuel capítulo 12. Permítame dar el contexto de este pasaje. En el capítulo 11 se narra la historia del rey David. El rey David que se encontraba paseando en su trono, y en lo que estaba en su trono, en su palacio, él vio a una mujer. Y esa mujer, sus siervos le advirtieron y le dijeron: Señor, ella es la mujer de Urías, un general de tu ejército, soldado de tu ejército, es Betsabé. Bueno, a David no le importó, la hizo llamar y David se acostó con esta mujer. Ahora, toda la escena del capítulo 11 muestra cómo David se fue hundiendo cada vez más en el pecado. Entró al adulterio, la fornicación, luego la mentira y luego terminó asesinando a este hombre, al esposo de Betsabé. El capítulo 12 va a mostrar cómo Dios envía un profeta para señalar el pecado de David. Pero quiero que prestemos atención a la actitud de David. Vamos a 2 Samuel capítulo 12, vamos a leer versículos 1 al 5. 2 Samuel capítulo 12, versículos 1 al 5 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, le cuenta una historia. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces el profeta Natán le cuenta esta historia, ¿verdad? Y quiero que vean cuál es la actitud de David. Entonces se encendió el furor de David, se enojó David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David estaba pidiendo la muerte para este hombre pecador que había hecho tanto daño. Y fíjense lo que le dice el profeta Natán. Versículo 6, seguimos. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hermanos, yo le desafío a continuar la lectura en casa y vea si es que David, cuando le dice tú eres ese hombre, si David es igual de duro con su propio pecado. Hermanos, esa es la evidencia de un corazón que está invadido por la hipocresía. ¿Cuál es? Que empezamos a ser duros con el pecado de los demás, pero somos ligeros con nuestro propio pecado. Podemos estar observando y hacer una lista enorme del pecado de las demás personas, pero nuestro propio pecado. Hace unos años atrás tuve la circunstancia de hablar con un matrimonio que estaba con mucho conflicto, estaban teniendo muchas peleas, y nos sentamos a hablar y empezaron el uno al otro a decir que ella es y toda la lista de pecados, que él es toda la lista de pecados. Muy bien, ahí termina esto, les dije. Ahora quiero que cada uno me señale cuál es su propio pecado. Y le pregunté a ella: ¿cuál es tu propio pecado?
a ti. ¿Cuál es tu propio pecado? A él. Y empezaron a decir, bueno, yo creo que tengo este pequeño errorcito. Hermanos, ¿somos así o no somos así? Que para señalar el pecado del otro podemos hacer listas interminables de hojas y hojas y hojas señalando el pecado del otro. Pero ¿qué cuando tienes que señalar tu propio pecado? ¿Somos o no somos como David? Que cuando se le habló del pecado de ese otro hombre hipotético, él dijo, hay que matarlo. Pero cuando se le dijo, ese eres tú, uy. Hermanos, eso es hipocresía. Hipocresía. Y esa es la advertencia que el Señor Jesús está dando. A guardarnos de la hipocresía. Acompáñenme a Mateo capítulo 7. Muchos han usado este pasaje para ponerlo como un título, de decir, no puedes juzgarme, pero quiero mostrarle que este pasaje que vamos a leer no habla de la prohibición de corregir el pecado. Vamos a leer Mateo 7 desde el 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Muchas personas les encanta el versículo 1 y por ello le pusieron el versículo 1 para decir, me estás señalando mi pecado, no me puedes juzgar, pero no es lo que está señalando este versículo. Vamos a seguir leyendo. Porque con el juicio que juzgas seréis juzgado y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, este pasaje no es una prohibición a corregir el pecado del otro, sino que es una prohibición a actuar de forma hipócrita. Si queremos ser de ayuda a los demás, ¿qué es lo que nos dice este pasaje? Debemos trabajar en nuestra vida primeramente, evaluar nuestra vida primeramente, y luego con mucha más certeza vamos a poder ser de bendición a mis hermanos. Es eso lo que está diciendo el pasaje. Es una advertencia en contra de la hipocresía. Y el ejemplo que da el Señor Jesús es un ejemplo exagerado, ¿sí? Porque está hablando de una paja, algo pequeñito, algo minúsculo, pero luego habla de una viga. ¿Qué es una viga? Son esos soportes que antes se colocaban en el techo, ¿verdad? Una viga enorme. Y el Señor Jesús está diciendo, tú quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, pero tienes una viga en tu propio ojo. Y eso muestra cómo somos señaladores y nos enfocamos en el pecado de los demás, pero no en nuestro propio pecado. Hermanos, la advertencia del Señor Jesús, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, es una advertencia a cuidarnos, a alejarnos de la influencia de falsos maestros que son hipócritas, pero también guardarnos de no caer en ese pecado peligroso que es la hipocresía. Porque, hermanos, la hipocresía no solo es un pecado de deshonestidad que busca engañar, sino que es un pecado tan necio que cree que podemos hacer algo oculto ante los ojos de Dios. Y aquí es donde pasamos a ver el siguiente versículo de nuestro pasaje. Volvemos a Lucas capítulo 12. Por eso el Señor Jesús les dice en el versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. El Señor está diciendo, la hipocresía es un pecado que pretende ocultar cosas. Pero tengan en cuenta una cosa, dice el Señor Jesús, no hay nada que pueda estar oculto ante los ojos de Dios. Nada. No hay nada que tú puedas hacer encerrado en las puertas de tu cuarto
que Dios no lo sepa. E incluso no hay nada que tú puedas pensar dentro de tu mente y tu corazón que Dios no lo sepa. Es un pecado necio porque cree que puede esconder algo de Dios cuando esto es imposible. A lo que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 va a decir: no te engañes. Este pecado simplemente va a ser que el que salga engañado eres tú, porque crees que engañas a Dios, pero no te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hermanos, la hipocresía en una persona es un pecado que demuestra nuestro desconocimiento de Dios. Hermano, no es un pecado menor. Cuando una persona ha vivido y vive un tiempo en doble vida y luego sale a la luz de que ha vivido en doble vida, en hipocresía, se debe entender de que ese pecado muestra una falta de conocimiento de Dios. Una gran falta de desconocimiento de Dios. Hermanos, porque a lo largo de toda la Escritura encontramos que Dios está en todas partes y Dios lo sabe todo. Y una persona que vive prolongadamente en hipocresía es una persona que está obviando una verdad tan clara en las Escrituras. El Salmo 139, David dice lo siguiente, acompáñenme en sus Biblias. Salmo 139. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Salmo 139, versículo 1 en adelante. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Versículos 1 al 6 habla de el todo conocimiento de Dios. Dios es omnisciente. Dios lo conoce y lo sabe absolutamente todo. Y desde el versículo 7 en adelante el salmista va a hablar de que Dios se encuentra en todo lugar. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Se dan cuenta la conclusión del salmista? No hay nada que yo piense que tú no lo sepas. Y no hay lugar donde yo esté que tú no estés. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo necio del pecado de la hipocresía? Que es creer que Dios no sabe lo que tú piensas, lo que tú haces, y creer que Dios no está donde tú estás haciendo las cosas en secreto. Hermanos, la hipocresía es un pecado altamente peligroso. Guardémonos de ese pecado, hermanos. Guardémonos. Y roguemos al Señor que nos lleve a mostrar incluso aquellos pecados que ni nosotros sabemos que están dentro de nosotros. Hermano, Dios sabe más de ti que lo que tú mismo sabes. Y quiero que veas el Salmo 139, versículo 23. David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón,
pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Quiero que me acompañen al Salmo 19. Salmo 19, versículo 12. Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amados hermanos, Dios te conoce más a ti de lo que tú mismo. Y que nuestra oración pueda decirle al Señor: Señor, muéstrame mi pecado, incluso aquellos que están tan profundos que ni yo mismo los conozco. Muéstrame mi pecado, mi error, y líbrame de estos que me son ocultos. Hermanos, que el Señor nos guarde de vivir actuando. Porque cuando una persona se mete tanto en un personaje actuando, al final no vamos a saber cuál es el verdadero. El que está aquí en la iglesia, o el de la casa, o el del trabajo. Que el Señor nos guarde, hermanos, de este pecado tan peligroso. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 12. Luego de que el Señor les advierte de la hipocresía y les dice de que no hay nada que pueda estar oculto ante los ojos de Dios. El Señor continúa el relato, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entramos a nuestro segundo punto, que es: la falta de temor a Dios produce hipocresía. Hemos estado hablando de este pecado peligroso, pero ¿cómo se produce este pecado en nuestro corazón? Bueno, el Señor ahora nos va a llevar a considerar a quién tememos. ¿A quién tememos? Por el contexto, simplemente si usted está tomando apunte en el estudio, por el contexto, el pasaje que estamos viendo aquí, el Evangelio paralelo de Mateo, lo relaciona con otro contexto, donde Jesús está hablando sobre persecuciones, ¿sí? Pero Lucas, de forma intencional, pone este pasaje aquí, para unirlo con todo el tema que está refiriéndose. Ahora sí, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar en este pasaje relacionado a lo que venimos hablando de la hipocresía? Es que según a quién temamos, es a quien buscaremos agradar. Y lo que nos va a llevar a mostrar es que si tú temes a los hombres más que a Dios, vas a buscar agradar a los hombres antes que a Dios. Y ahí se produce la hipocresía. Porque vamos a decir que amamos a Dios, pero con nuestra vida vamos a mostrar que amamos más el reconocimiento de los hombres. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, va a advertir sobre esta situación. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, la advertencia de Pablo es interesante porque en este contexto, Pablo va a narrar en la carta a los Gálatas cómo uno de los apóstoles, hermano, uno de los apóstoles luchó con este tema de la hipocresía, llevado por buscar agradar a los hombres antes que a Dios. El caso es del apóstol Pedro. Quiero que leamos Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
Ahora, ¿cuál es la razón por la que Pablo le resistió, señaló, exhortó a Pedro cara a cara? Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son aquellos que no son judíos. Contexto, hermanos. Para los judíos, para la religión judía, acercarse a un gentil, es decir, a alguien no judío, es considerado como algo inmundo. ¿Sí? Ahora, continuamos. Pablo está diciendo de que Pedro, antes de que viniesen los demás creyentes de Jerusalén, los demás creyentes judíos, Pedro comía como si nada con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Fíjense, versículo 12. ¿Cuál es la razón por la que Pedro actuaba de esta manera? Porque tenía miedo. ¿De Dios o de quién? De los de la circuncisión, de los judíos. Pedro tenía miedo de los judíos. ¿Qué me van a decir si me ven comiendo con gentiles? Así que cuando vinieron, Pedro empezó a apartarse, a alejarse. Y fíjense lo que Pablo señala de este pecado, versículo 13. Y en su simulación, actuar, ¿se acuerdan? Y en su actuación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cómo se produce la hipocresía, amados hermanos, en el corazón de una persona? Es cuando empezamos a temer más a los hombres que a Dios. Es cuando empezamos a querer agradar más a los hombres que a Dios. Amados hermanos, el creyente debe temer primeramente a Dios. ¿Por qué? Porque teniendo un temor a Dios, vas a saber de que Dios está en todas partes, vas a saber de que Dios lo sabe todo, por tanto, va a buscar comportarse de la misma manera en todo lugar. Pero si tú solamente temes a los hombres, buscas agradar solamente al ojo humano, te vas a comportar de una manera cuando te están viendo y vas a comportarte de otra manera cuando no te están viendo. Es por eso que la falta de temor a Dios produce hipocresía. Produce hipocresía. Pero señalábamos, amados hermanos, justamente que el contexto del Evangelio de Mateo muestra que todo esto el Señor Jesús lo dijo en un contexto de persecución. Jesús le decía a sus discípulos, cuando quieran matar sus cuerpos, no les teman a ellos. No teman a aquellos que pueden matar el cuerpo. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 10. Porque el Señor Jesús en el contexto de este pasaje quiere llevar a sus discípulos a temer a Dios. Teman a Dios antes que a los hombres. Mateo capítulo 10. En el versículo 16 al 19, el Señor Jesús les advierte sobre la persecución a la que iban a estar expuestos sus discípulos. Pero vamos leyendo versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Van a ser perseguidos. Ahora, versículos 26 al 28. Van a ser perseguidos, es la advertencia. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La advertencia de Jesús es clara, ¿verdad?
Queremos guardarnos de un corazón de hipocresía, un corazón que pretenda vivir una vida doble, una vida de actuación. Teme a Dios y no a los hombres. Debemos temer a Dios. William Hendrickson, comentarista, señala lo siguiente: esto equivale a tener reverencia. Temer a Dios, tener temor a Dios, significa tener reverencia ante la majestad y la santidad de Dios. Y él dice, en nuestros días se está haciendo costumbre dirigirse a Dios como si fuera un compinche, o un camarada, o un simpático compadre. Seguramente tal no era la actitud del profeta Isaías, cuando en la visión vio al Señor sentado en el trono, y el profeta exclamó diciendo: ¡ay de mí, que soy muerto! Amados hermanos, tener temor de Dios, temer a Dios, es respetar su majestad y santidad. Es reconocer que Él está en el trono, que Él es digno de mi admiración, que Él es digno de mi humillación y mi obediencia. Y debo temer su santidad. Saber de que Dios aborrece el pecado. El Señor lleva a considerar que el poder de producir la muerte física momentánea no tiene punto de comparación con aquel poder que tiene aquel que puede echar a las personas en cuerpo y alma al castigo eterno en el infierno. No hay punto de comparación. Así que aquí el Señor Jesús lleva a decir: teman a Dios y no a los hombres. Teman a Dios y no a los hombres, porque no hay punto de comparación. La palabra, que encontramos nosotros en nuestro pasaje, acompáñenme a Lucas capítulo 12. El versículo 5 dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. El Evangelio de Mateo señala cuerpo y alma del infierno. Esa palabra infierno es una palabra que es un juego de palabras, ¿sí? Es un juego de palabras, porque la palabra usada como infierno ahí es la palabra Gena, que es un juego de palabras de la palabra Geinón, que es un lugar. Geinón es un lugar que estaba cerca de Jerusalén, y ese lugar era usado como el botadero de basura de Jerusalén. Así que a Geinón, a ese lugar, Jerusalén llevaba su basura y ahí le prendían fuego. Así que ese lugar todo el tiempo paraba en llamas, con fuego. Así que se usa esa palabra para referirse a ese lugar que todo el tiempo estaba en fuego. Con el tiempo, esa palabra Geinón, que se hizo el juego de palabra Ageiná, de la cual se traduce la palabra infierno, se llegó a usar como simbología del castigo eterno, del lugar del castigo eterno. Así que, amados hermanos, la advertencia de Dios es seria al decir: tengan cuidado de estar viviendo en una hipocresía y querer agradar a los hombres antes que a Dios. Porque recuerden, lo máximo que los hombres pueden hacernos es matar el cuerpo. Pero considera una cosa: hay alguien mucho más poderoso que no solamente puede enviar el cuerpo al infierno, sino que envía cuerpo y alma, la totalidad. El Señor quiere llevar a considerar: ten cuidado. Y hermanos, esto es algo importante que nos señala nuestro pasaje. Varias cosas que podemos aprender en este pasaje. En primer lugar, vemos la composición del ser humano. El ser humano no solamente es materia. Hermanos, cuando tú mueres, no es que desapareces, sino que estamos compuestos de materia e inmateria, cuerpo y alma. Considera eso. Pero también considera que sí hay un castigo eterno.
Y esa es la advertencia de este pasaje. Hermanos, no es que el castigo va a ser desaparecer, dejar de existir. La advertencia contra el pecado es un castigo eterno, un sufrimiento eterno. Es lo que advierte la Escritura. Hermano, amigo, que estás con nosotros en esta mañana, Dios es un Dios santo y justo. Y Dios no va a dar por inocente al culpable. Él va a castigar el pecado. Así que teme a este único Dios vivo y verdadero, que tiene el poder para destruir no solo el cuerpo, sino también el alma en el infierno de todo aquel pecador impenitente, es decir, pecador no arrepentido. Pecador no arrepentido. Los seres humanos, amados hermanos, nos encontramos bajo condenación. Pero hay esperanza. Hay esperanza en el Señor Jesucristo para todo aquel que cree en Él y se arrepiente. Entramos a nuestro último punto, que es el punto más corto. Volvemos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 6 al 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor va a señalar 2 ejemplos para mostrar que debemos temer a Dios, porque Dios es el único que gobierna en toda la creación. Debemos temer a Dios porque es el único que está sentado en el trono. Y Él va a dar 2 ejemplos para mostrar el gobierno, el control soberano de Dios. El primer ejemplo es el de los pajarillos. Estos eran animales que abundaban. Habían muchísimos de estos pajarillos. Y el ejemplo que está dando acá es como decir, se venden 5 pajaritos por 2 centavos. Es decir, era un alimento muy barato. ¿Por qué? Porque habían muchísimos pajarillos. Entonces, el Señor Jesús empieza con esa pregunta. ¿Acaso estos pajarillos abundan? Hay muchos, tanto así que se venden así de barato en el mercado. Pero con todo y habiendo muchos, ni uno de ellos está olvidado por Dios. Lo que el Señor Jesús quiere decir es que el control de Dios sobre su creación es tan amplio y tan total que no importa cuán numeroso veamos los pajarillos que hay en los cielos, el Señor tiene el control de cada uno de ellos. Y Dios tiene el control de cada una de sus creaciones. El Señor tiene el control absoluto de su creación. Es eso lo que quiere mostrar este pasaje, ese ejemplo. Y luego lo remarca con el segundo ejemplo en el versículo 7, el de los cabellos de nuestra cabeza. Han debido ustedes escuchar aquella publicidad de Tío Nacho, ¿verdad? Que es una empresa que da shampoo y acondicionador para cabello. Y ellos ofrecen un shampoo que es el shampoo engrosador de Tío Nacho, que ellos prometen que tú vas a tener 33,000 cabellos más. ¿Será que alguien que usa Tío Nacho puede decir, a ver, no, me está engañando, yo conté 25,000 nomás? No, nadie puede contar cuántos cabellos tenemos, ¿verdad? Dios sí lo sabe, hermano. Dios sabe, como decía anteriormente, Dios sabe incluso lo que tú y yo no sabemos de nosotros mismos. Dios tiene el control absoluto de su creación. Lo que quiere mostrar el Señor Jesús es que Dios controla y sabe todo. No hay nada en esta creación que esté fuera de su dominio. Él lo controla todo porque Él es soberano. Él es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios reina, que Dios gobierna totalmente en toda
su creación. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús termina con todo esto? 2 razones. Número 1, para llevarnos a pensar de que Él es el único digno de nuestro temor. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Porque Él es el Rey que está en el trono. Y Él es el que merece que le temamos. Teme a Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él está al control de todo. Pero en segundo lugar, el Señor menciona este ejemplo como consuelo para sus discípulos, como aliento para sus discípulos. El saber de que Dios controla todo significa que no hay nada que me pase que esté fuera de su control. Y eso debería ser de consuelo a nuestro corazón. Saber de que Dios está al control de todo. Acompáñame a leer un último pasaje en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 26. El Señor Jesús da un ejemplo similar a lo que hemos estado leyendo. Mirad las aves de los cielos, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y es la misma frase que utiliza en Lucas 12. Señalar, si el Señor tiene el control de los pajarillos, tiene el control de cada uno de tus cabellos, ¿acaso podemos dudar de que si tú eres un hijo de Dios, de que Dios no está al cuidado tuyo? ¿Acaso podemos dudar de que Dios no sabe las circunstancias que pasamos en nuestra vida? ¿Acaso podemos dudar de que Dios se ha olvidado de mí? No. Dios lo sabe todo. Dios está al control de todas las cosas. Esto debe traer consuelo. Querido hermano, hermana, no sé si el día de hoy tú estás atravesando luchas. Dios lo sabe. Dios está al cuidado. Si tú eres un hijo de Dios, ten en cuenta que Dios, como a hijo, hija amada, Dios te ama y te va a traer a sus pies. Aún así, quizás a través de disciplinas dolorosas. Pero Dios no se ha olvidado de ti. Quizás estás atravesando dificultades, pruebas. Y tú piensas, ¿Dios se ha olvidado de mí? No. Si Dios sabe lo que piensas, sabe cuántos cabellos tienes, sabes cuántos pájaros hay, Dios no se ha olvidado de ti. Dios lo sabe bien. Eso debe traer consuelo a tu corazón. Saber de que estás al cuidado de un Dios que te ama. Que te ama. Y a ti, amigo, amiga, que quizás aún no conoces al Señor, ¿qué te debe llevar a considerar el hecho de que Dios lo sabe todo? Es que el Dios soberano, el Dios que gobierna, Él ha puesto una ley que rige su creación. Y esa ley es obligatoria. ¿Y sabes qué? Todos la hemos roto. Todos hemos infringido la ley de Dios. Pero el mismo Dios que gobierna es un Dios clemente, misericordioso, que envió a su Hijo unigénito a este mundo para pagar en aquella cruz el castigo eterno que tú y yo merecíamos por nuestro pecado en el infierno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué solo el Hijo de Dios podía pagar el castigo en la cruz? Porque nuestro castigo era un castigo eterno y solamente alguien eterno podía pagarlo. ¿Quién podría hacerlo más que Dios mismo? Debía sufrir la ira del Todopoderoso. ¿Quién puede resistir la ira del Todopoderoso más que el Todopoderoso? Y fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella cruz. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y alcanzarás misericordia, perdón y vida eterna en los méritos de nuestro perfecto Señor y Salvador.